Amigos míos, opino que hay que devolverle la esperanza a la gente. Utilizo esta frase de introito de mi reflexión de hoy porque en este momento hay una especie de inmenso halo de desesperanza en el venezolano, que ve que no solo su futuro está oscuro, sin salida, sino que su presente se ha vuelto una verdadera tragedia. Y es necesario, mis queridos amigos, es necesario que la dirigencia empresarial, gremial, sindical, política, se siente en una mesa y se ponga de acuerdo para impulsar mecanismos que contribuyan a buscarle una salida al país. Porque al leer la nota de los muchachos que salieron de la vela de coro, 30 muchachos, ninguno llegaba a los 25 años de edad, huyendo de su propia patria, en una situación que es extraña, porque hasta este momento en Venezuela no hay prohibición de salida del país. Claro, sacarse un pasaporte para muchos es prácticamente imposible. Sacar una visa norteamericana cuesta $200. La crisis económica impide que la gente pueda sacar una visa o pagarse un boleto hasta los países donde nos reciben de buena fe. Agradezco mucho a esta dama que llaman la Tigresa del Oriente, que dijo en un tuit publicado el día de hoy que el Perú tenía las puertas abiertas para los venezolanos porque los venezolanos le abrieron las puertas a los peruanos cuando la situación estaba compleja, difícil en ese país. Pero ver, mis queridos amigos, que 30 muchachos nuestros se lanzan al mar en una chalupa, en una nave que no tiene capacidad para trasladar 30 personas y atravesar parte del Mar Caribe para llevarlos a la isla de Curazao y bajarse ilegalmente en una isla donde ya estamos siendo maltratados los venezolanos porque nos hemos convertido en una peste. ¿En una peste por qué? Porque llegamos a esos países. Cuando se iban los ricos, eran bien recibidos. Cuando se van los profesionales, hasta ellos son bien recibidos por esos países que aprovechan la oportunidad de obtener talento graduado en universidades venezolanas que no les ha costado un centavo a esos países. Pero cuando se van los pobres, comienzan a vivir la desgracia. Porque el pobre que no está capacitado técnicamente, ni a nivel medio, ni a nivel universitario, lo que tiene son sus manos para trabajar. Y en Curazao, que es una pequeña isla en el Caribe que no tiene más de 140,000 habitantes, entonces no hay empleo. Y comienza la miseria a hacerse presente en las calles de Curazao o en las calles de Cúcuta, nuestros muchachos pidiendo limosna, nuestra gente pobre haciendo lo que sea, durmiendo en plazas y en parques, durmiendo en las calles, nuestros hijos y nuestras hijas viviendo esa situación horrorosa, desplazados de su propia tierra, desplazados de su propio país. Allí la unidad de desplazados y refugiados de las Naciones Unidas debería actuar y abrir campamentos en Curazao, y abrir campamentos en Cúcuta, y abrir campamentos en Blasir para poder atender a esa gente, censarla, informarse sobre las capacidades, lo que pueden aportar a esos países para irlos involucrando poco a poco a la actividad económica de cada uno de esos países. En tanto en Venezuela logramos ponernos de acuerdo para buscarle una salida. Porque quizás lo más pavoroso de la desesperanza, y acá vuelvo como una letanía a decirlo, y asumo la responsabilidad
como dirigente político. Lo más pavoroso de la desesperanza es el desacuerdo entre la clase política venezolana para lograr un camino común. Esa disonancia, esa diferencia de puntos de vista genera en el muchacho que me está viendo una angustia, un desasosiego, y él dice: lo que me queda es irme, y asume la salida como una especie de como sea me voy, y pasa lo que ha pasado lastimosamente con nuestros 30 muchachos, nuestros 30 niños venezolanos que atraviesan el Caribe para salvarse en Curazao, y encontraron buena parte de ellos la muerte en el mar, en un naufragio, como si viviésemos en Rodesia, o si viviésemos en Zimbabue, o si viviésemos en un pequeño país africano, en un país del Medio Oriente en plena guerra. Cuando en Venezuela, la Venezuela potencia, la Venezuela rica en petróleo, la Venezuela rica en carbón, la Venezuela rica en oro y rica en diamante y rica en tierras fértiles y rica en agua, hoy está manejada, manoseada, diría yo, como diría Lee Primera, por una pandilla que no son gobernantes, mis queridos amigos. Y me disculpan que utilice el término, porque seguramente hay gente buena en ese grupo que está también en desacuerdo. Hablaba en estos días con dirigentes importantes del PSOE, incluso de la dirección nacional de ese partido, que están en desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Bueno, hay que buscar un camino que nos una en la coincidencia, en la búsqueda de un camino, a los militares honestos, que los hay en Venezuela. Construir un camino, porque este que llevamos es una desgracia, no es un camino, es un acto de crueldad que hace que nuestros niños y jóvenes huyan despavoridos de su propia patria. Y el gobierno no ha dado una sola declaración sobre la inmensa culpa, sobre la inmensa responsabilidad que tienen ante ese naufragio. Que ese naufragio es simbólico, porque es el naufragio de Venezuela, es el naufragio de la familia venezolana, y los dirigentes políticos, y los dirigentes gremiales, y los dirigentes empresariales, y los dirigentes sindicales, y los dirigentes sociales, estamos obligados a ponernos de acuerdo para detener este naufragio. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan.